Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un material que, la verdad, nunca deja a nadie indiferente. Vamos a analizar la introducción a la guía para invertir de Padre Rico. Uf, un clásico, totalmente. Pero a ver, una aclaración importante. Que nadie espere que aquí le vamos a decir qué acción comprar mañana. No, para nada. Nuestra misión hoy es otra, es mucho más fundamental. Queremos meternos de lleno en la mentalidad que el autor propone como el primer paso, el punto de partida. El más crucial, diría él. Exacto. De hecho, el subtítulo ya te lo dice todo. ¿En qué invierten los ricos que los pobres y la clase media no? O sea, desde la primera página te está diciendo, ojo, este juego tiene reglas muy diferentes para cada jugador. Y no pierde ni un segundo en marcar la cancha. Lo primero que hace, a través de su figura del padre rico, es responder a una pregunta clave. ¿Cuál? Le preguntan qué consejo le daría al inversor promedio. Y la respuesta es un golpe directo. No seas promedio. Ok, pero lo interesante es que no es solo un eslogan de camiseta, ¿viste? Es una instrucción, como si fuera la primera jugada obligatoria en un tablero de ajedrez. Entiendo el concepto. No seas promedio. Pero a ver, suena un poco a cliché, ¿no? Es fácil decirlo, pero la realidad económica de la mayoría de la gente es, pues, promedio. ¿El autor lo respalda con algo más concreto o es solo una frase para motivar? Esa es la clave, justo. Para que no quede en el aire, lo aterriza con un principio que él llama la regla del 90-10. 90-10, no 80-20. No, y esa es la diferencia. Todos conocemos la regla de Pareto, el 80-20, que el 20% del esfuerzo genera el 80% de los resultados. Pero él dice que en el mundo del dinero, la cosa es todavía más radical. Más desigual. ¿Mucho más? Sostiene que el 10% de la gente controla el 90% de la riqueza. ¿Esa es una afirmación? Fuertísima. ¿Da algún dato para sostener esa idea del 90-10? Porque una cosa es una opinión y otra, bueno, una estadística. Sí, y lo hace con ejemplos que todos podemos entender. Menciona, por ejemplo, a los atletas de élite, o los actores de Hollywood, los músicos famosos. Claro. Dice que el 10% de ellos se lleva el 90% de toda la plata que se mueve en esas industrias. Y después, sin anestesia, aplica esa misma lógica al mundo financiero. Ah, ok. Cita directamente un artículo del Wall Street Journal que decía que, en Estados Unidos, el 10% de la población posee el 90% de todas las acciones de empresas. Wow. Entonces, su punto de partida no es una opinión, es un diagnóstico. El campo de juego está drásticamente inclinado, así que no ser promedio significa entender esto y decidir conscientemente jugar para estar en ese 10%. Vale, ahora lo entiendo mucho mejor. No es una cuestión de actitud, sino de estrategia. Y esta idea va más allá de un simple consejo, ¿verdad? El libro lo conecta con algo muy, muy real, una barrera legal. Exacto. Lo conecta directamente con la definición oficial de inversor acreditado de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Y esto ya no es filosofía, es regulación pura y dura. Claro, es la ley. Es la ley. Para que el sistema te considere apto para jugar en las grandes ligas, tienes que cumplir ciertos requisitos. ¿Y cuáles son? Porque me imagino que no son precisamente bajos. Para nada. El texto los detalla. Tener ingresos anuales de más de $200,000. $300,000. ¿Eso individual? Individual. O $300,000 si es en pareja. La otra opción es tener un patrimonio neto de $1 millón. $1 millón. Y acá está el detalle importante. Excluyendo el valor de tu casa principal. No es algo que la mayoría pueda marcar en un formulario, la verdad. Espera, porque aquí hay una contradicción que me parece brutal. El autor dice que estas reglas se crearon para proteger al inversor pequeño. En teoría, sí. Claro, para protegerlo de estafas, de las peores inversiones. Pero al mismo tiempo, son estas mismas reglas las que le cierran la puerta a las mejores oportunidades. ¿Cómo se come eso? Esa es la gran paradoja que el libro pone sobre la mesa, y es una pregunta fundamental. ¿Es protección o es exclusión? El texto sugiere que son las dos caras de la misma moneda. Por un lado, sí. Evita que alguien con los ahorros de toda su vida los ponga en una startup de altísimo riesgo que seguro quiebra. Lo protege de lo peor. Ok, tiene sentido. Pero por otro lado, le impide participar en las rondas de financiación de las empresas que después se convierten en un Google o un Facebook. Le bloquea el acceso a los fondos de capital privado, a las grandes oportunidades inmobiliarias. Básicamente a todo el ecosistema donde se genera la riqueza de verdad, la exponencial. Justo.
A eso se refiere. Es como si existiera un club VIP de la inversión, y la entrada no se paga con inteligencia o con estudio, sino con un nivel de ingresos que la mayoría no tiene. O sea, te protegen tanto que te dejan afuera de la fiesta. Esa es exactamente la sensación que transmite el texto. Crea una especie de corralito para el 90% de los inversores. Claro. Pueden invertir en el mercado público, en fondos, en acciones que ya cotizan. Pero las oportunidades que de verdad pueden multiplicar el capital por 100 o por 1000 están reservadas para ese club de acreditados. Y claro, esto podría sonar a que el autor habla desde el privilegio, ¿no? Como si él hubiera nacido dentro de ese club. Pero la introducción se esfuerza mucho en aclarar que no fue así, ¿verdad? Totalmente. Y es un punto clave de su historia. Describe su situación en 1973, cuando volvió de la guerra de Vietnam. Y no era buena. La imagen que pinta es desoladora, sin trabajo, sin un peso, sin ningún activo. Un punto cero absoluto. Y hace esto para dejar una idea muy clara. El libro no es sobre cómo invertir cuando ya tienes dinero. Es sobre cómo construir la mentalidad para crear riqueza desde la nada. Entonces, su capital inicial no era plata. No. Él dice que su único capital en ese momento era un sueño, casi una obsesión. ¿Y cuál era? Convertirse en el tipo de inversor que sí podía acceder a esas operaciones de las que el público general ni se entera, las que no se anuncian en la tele. Con esto, el relato cambia. Ya no es un manual de finanzas, es la crónica de una transformación. El viaje es el mensaje. Y ese viaje, esa revelación, empieza con una escena muy potente. Una anécdota de cuando era chico, con unos 12 años, caminando por la playa. Es una imagen casi de película. Él y su padre rico, que era el papá de su mejor amigo, paseando por la orilla. Acababan de pasar por un terreno en primera línea de playa, una de las propiedades más caras de la ciudad que este hombre acababa de comprar. ¡Guau! Uno se imagina la escena, el niño, el mar y la magnitud de esa compra. Y en la cabeza de ese nene de 12 años explota una pregunta, una contradicción. Él sabía que su propio padre, que era un funcionario importante con un buen sueldo, ganaba más que el padre de su amigo. Ajá. Entonces la pregunta era obvia. ¿Cómo puede ser que el padre de mi amigo compre este terreno carísimo y mi papá, que gana más, no puede ni soñarlo? Es la pregunta que lo cambia todo, la que revela que hay dos juegos financieros distintos. Y después de darle vueltas, el chico se anima y le pregunta directamente a su padre rico cómo lo hizo. Y la respuesta que recibe es la tesis de todo el libro. Una frase que de primeras suena extraña. El padre rico le dice, yo tampoco puedo permitirme comprar este terreno. Imagínate la confusión del chico. Pero la frase no termina ahí, claro. Yo no puedo permitírmelo, pero mi negocio sí puede. A ver, esa frase es un cambio de juego total. Mi primera reacción es que suena a trampa, a un tecnicismo. Pero lo que estás diciendo es que no es un truco de palabras, sino la clave de un sistema completamente distinto. Justamente, no es un truco, es una estructura. Y aquí se conecta todo. El inversor promedio, el del 90%, opera como un individuo. Claro. Usa su sueldo después de impuestos, sus ahorros. Cuando invierte lo hace con lo que le queda en el bolsillo. La lección del padre rico es que los inversores del 10% rara vez operan así. O sea, no es que Robert Kiyosaki, la persona, firme el cheque. Exacto. La lección es que no compran los activos ellos mismos. Primero construyen negocios. Y después son esos negocios los que adquieren los activos. La diferencia es un abismo. Total. Un negocio opera con un código fiscal diferente, tiene acceso a otra financiación, puede deducir gastos que un individuo no puede. Es una entidad diseñada para eso. Y esto no se refiere solo a crear una corporación gigante, no. Hoy podría ser una sociedad simple para un inversor inmobiliario, o la estructura que usa un creador de contenido para reinvertir. Precisamente, el concepto de negocio es mucho más flexible de lo que uno piensa. El punto no es el tamaño, sino el principio. La estructura legal es una herramienta de inversión. La riqueza, según esta filosofía, no viene de tener un gran sueldo, viene de crear una máquina, un negocio, que compra los activos por ti. Es un cambio de identidad, entonces. Es un cambio de identidad fundamental. De ser un empleado que invierte a ser el dueño de un negocio que invierte. Ok, si juntamos todas las piezas, la regla 90-10, la barrera del inversor acreditado
Y esto de que el negocio compra los activos. El panorama que se dibuja es uno donde la barrera más grande no parece ser la plata. No lo es. La barrera más grande es la mentalidad. La propuesta del libro no es una técnica, no te dice, compra esto. Es un cambio de paradigma. Te pide que dejes de pensar como un individuo que ahorra lo que puede y que empieces a pensar como un empresario cuya empresa tiene un solo fin: adquirir activos que generen ingresos. El autor también traza una línea muy dura entre lo que él considera invertir y lo que la mayoría hace, que él llama especular. Sí, es una distinción brutal. Afirma que la mayoría de la gente en realidad no invierte. Lo que hacen es seguir una estrategia que él llama comprar, mantener y rezar. Comprar, mantener y rezar. ¿Sí? Compran una acción o un fondo y se sientan a esperar. Cruzan los dedos para que el mercado suba y viven aterrorizados de que se desplome. Están a merced de fuerzas que no controlan. Que es el polo opuesto a la definición de un inversor de verdad que se empieza a dibujar en el texto. Totalmente. Un inversor en esta filosofía es proactivo, no pasivo. Tiene un plan, entiende que la inversión es un negocio con sus ingresos, sus gastos, y lo más radical de todo, es alguien que puede ganar dinero sin importar si el mercado sube o baja, porque no depende de la apreciación, sino del control sobre el activo. Exacto. Del control y de los flujos de caja que genera a través de su estructura de negocio. Y la introducción nos dice que para llegar a ese nivel hay un camino. Menciona 5 fases de desarrollo. Sí, promete hacer una guía a través de esas 5 fases, pero deja clarísimo que nada de lo que viene después sirve si no se domina la fase 1. Que es... De nuevo, la preparación mental. Todo empieza con la decisión consciente y deliberada de no querer ser promedio, de no aceptar las reglas de juego del 90%. En el fondo, lo que busca esta introducción es desmantelar esas ideas que casi todos tenemos grabadas a fuego. Cosas como invertir es muy arriesgado o el clásico se necesita dinero para hacer dinero. Exacto. El autor sostiene que son precisamente esas creencias las que actúan como los barrotes de la celda que mantiene a la gente en el 90%. La tesis es que el verdadero poder no está en el mercado, sino en la realidad interior que uno construye sobre el dinero. Hay que cambiar el software mental antes de poder cambiar el hardware financiero. Es redefinir lo que es posible. Justo, antes de salir a buscar oportunidades. Para cerrar, me quedo con una idea que me parece potentísima. La introducción insiste en que la diferencia clave entre el inversor rico y el promedio es la capacidad de ver el otro lado de la moneda. Y esto me lleva a una reflexión final para quien nos escucha. A ver. Si la mayoría de las personas solo ve un lado de esa moneda, el del riesgo, la escasez, el no me alcanza, el miedo a perder, ¿qué se necesita realmente, más allá del dinero o de la técnica, para poder siquiera vislumbrar lo que hay del otro lado,